continuación, presentamos a la doctora Ángela Aparici Mirales, quien disertará el tema Tomás Moro, modelo jurista. No sin antes leer una pequeña reseña de la doctora Ángela Aparici, quien es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra y catedrática de Bioética en la Universidad del Istmo, Guatemala. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia desde 1988 a 1997. Ha sido directora del Instituto de Derechos Humanos y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra. Actualmente dirige la revista Persona y Derecho. Es abogada de honor de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, visitante honorífica de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, y visitante ilustre de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y de la Universidad Panamericana de México. Observadora internacional de la UNESCO para diversas conferencias y simposios y para las sesiones del International Bioethics Committee, IBC. Member of the International Forum of Teachers of the UNESCO Shares in the Bioethics. Ha impartido más de 200 conferencias en universidades nacionales e internacionales y ha dirigido y participado en 20 proyectos de investigación subvencionados. Autora de más de 150 capítulos y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y de 15 libros. Ha obtenido los siguientes premios a trabajos de investigación: Premio de la Real Academia de Farmacia por el trabajo de investigación, Concepto y Fundamento de la Deontología Farmacéutica, Premio Derecho y Salud, otorgado por la Asociación Española de Juristas para la Salud, Premio a Trabajos de Derechos Humanos, ECMO Señor Académico Luis Portero, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Entonces, un breve resumen de la hoja de vida de nuestra ponente. Bienvenida, doctora Ángela. Su audio, doctora Ángela. Ya está. Muchas gracias por su amable presentación. Es para mí un gran honor poder estar hoy con ustedes. Estimada rectora de la Universidad, doctora Patricia Campos. Decano de la Facultad de Derecho, doctor Armando Prieto Ormaza. Directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, doctora Dora María Ojeda Arriarán. Directora de Escuela, doctora Ana María Margarita Llanos Baltodano. Capellán de la Facultad de Derecho, doctor José Antonio Jacinto Fiestas. Profesores de la Facultad de Derecho, alumnos y amigos todos. Como decía, en primer lugar yo quiero agradecerles la confianza que han depositado en mí al invitarme a impartir esta conferencia en un día tan especial como es el del patrón de su facultad, Santo Tomás Moro. Es un gran honor para mí. Con mucho cariño he preparado mi intervención sobre una de las figuras más admirables y ejemplares de la historia del derecho, Santo Tomás Moro. En mi exposición voy a distinguir dos partes. En primer lugar, explicaré brevemente las circunstancias históricas y el proceso que condujo a Tomás Moro a su muerte heroica. Ello nos servirá para situar y comprender mejor la segunda parte de la exposición, en la que resaltaré brevemente las cualidades más destacables de su insigne figura. Estas cualidades le han hecho merecedor no solo de ser el patrón de los juristas y de los políticos, sino también de situarse entre las personas más respetadas y admiradas de la historia de la humanidad. Y paso a la primera parte
breves circunstancias históricas. Santo Tomás Moro fue Lord Canciller de Inglaterra desde 1529 a 1532. Su integridad personal le llevó a un proceso que le privó de su cargo, su rango, sus honores, sus propiedades, su libertad y finalmente su muerte. Fue ejecutado en 1535 por orden del rey Enrique VIII. La causa de su ejecución fue su fidelidad al catolicismo y fundamentalmente a los dictados de su propia conciencia. Por ello también puede ser considerado como una figura clave en la historia de los derechos humanos y muy en especial del origen del derecho a la objeción de conciencia. Las circunstancias históricas que condujeron al proceso contra Tomás Moro son muy conocidas. Enrique VIII, rey de Inglaterra, había contraído matrimonio en 1509 con Catalina de Aragón, que era la hija menor de los reyes católicos de España. Con posterioridad, el rey solicitó al Papa la anulación de este matrimonio. La razón que alegaba era que Catalina había estado casada anteriormente con su hermano, pero en realidad lo que el rey Enrique VIII pretendía era poder legalizar su unión con Ana Bolena, de la que estaba enamorado. La petición de anulación del matrimonio dirigida al Papa fue suscrita por la casi totalidad de los nobles y los clérigos de Inglaterra. Sin embargo, Tomás Moro, siendo ya el gran canciller del reino, se negó a firmar esta solicitud, a pesar de que sabía que ello le iba a significar caer en desgracia ante el rey. Él siempre fue consciente de la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina y de cuáles eran las verdaderas intenciones del rey. Por ello decidió que su conducta debía ser acorde con lo que pensaba y le dictaba su conciencia. La situación se tornaba cada vez más difícil para Tomás y pronto se vio inclinado a solicitar la dimisión del cargo de gran canciller. Esta fue aceptada por el rey en el mes de mayo de 1532. En enero de 1533, sin haber obtenido aún la respuesta del Papa a la solicitud de anulación de su matrimonio, Enrique se casó con Ana Bolena. Esta fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia religiosa que se celebró en junio de ese mismo año. Pero el Papa declaró inválido ese matrimonio y corroboró, ratificó la validez del primero, contraído entre Enrique y Catalina. Pronto se consumó la ruptura total entre Inglaterra y Roma. En marzo de 1534, el Parlamento inglés aprobó la denominada Acta de Sucesión. En ella se manifestaba que el trono de Inglaterra quedaba reservado a los hijos de Enrique y Ana Bolena. Por ello, implícitamente se declaraba a María, la hija de Catalina de Aragón, la primera esposa, como bastarda. En el acta de sucesión se recogía además el requisito de que todos los súbditos del monarca debían prestar juramento a esta decisión. El hablar, escribir u obrar en contra del casamiento del rey Enrique con Ana Bolena se convirtió en un delito de alta traición. Se envió una citación personal a Moro para que compareciera a prestar el juramento del acta. Conociéndose la actitud de Moro, el texto que se le presentó para jurar iba aún más allá del contenido del acta de sucesión. Se le exigió que además aceptara la supremacía de la autoridad de Enrique VIII
sobre el Papa y, en consecuencia, que negara la potestad de este último en los asuntos religiosos. Por ello, no era suficiente con que tolerara las decisiones del rey. Se le exigía a Tomás que aprobara y jurara tales decisiones de manera explícita. La respuesta de Tomás Moro fue clara y rotunda. Manifestó que no podía prestar tal juramento sin exponer su alma a la condenación eterna. Textualmente dijo: en mi conciencia, este es uno de los puntos en que no me veo constreñido a obedecer a mi rey, ya que, a pesar de lo que otros piensen, en mi mente la verdad se inclina a la solución contraria. Tenéis que comprender que en todos los asuntos que tocan a la conciencia, todo súbdito bueno y fiel está obligado a estimar más su conciencia y su alma que cualquier otra cosa en el mundo. En estas breves líneas se recoge, como se puede advertir, en esencia, una idea fundamental para cualquier jurista. El derecho no puede tener cualquier contenido. Tiene unos límites que debe respetar y proteger: la dignidad de la persona y las exigencias de justicia que de ella se derivan. En este caso, en concreto, el derecho a la libertad religiosa. En consecuencia, el Estado no puede obligar a los ciudadanos, ni tan siquiera aunque la decisión haya sido aprobada por un parlamento, a realizar acciones injustas o que agredan gravemente la conciencia de estos. Ello es así porque el derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio o instrumento al servicio de las personas y del bien común. En palabras del propio Tomás Moro, él dijo: si yo fuera el único en mi bando y todo el Parlamento se colocara en el otro, me sería muy doloroso, pero seguiría mis propias ideas contra las de tan elevado número. Tomás Moro fue conducido a la Torre de Londres y allí permaneció durante 15 meses. Hacia fines de 1534 fue objeto de las más severas restricciones. Entre otras, se le negaron las visitas y se le prohibió tener libros, algo durísimo para él. Se le confiscaron todas sus tierras y su salud se deterioraba progresivamente. Mientras tanto, en noviembre de 1534, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía. En ella se declaraba que el rey Enrique VIII se convertía en la única cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de Inglaterra. En varias ocasiones se enviaron a la torre donde estaba encerrado Tomás a miembros del Consejo del Rey para que le hicieran jurar que el rey era realmente el jefe de la Iglesia de Inglaterra y que el Papa, por lo tanto, carecía de autoridad sobre sus fieles. Pero todo fue inútil. Moro se negaba una y otra vez. La situación se volvía cada vez más difícil para él. Al tratarse de un personaje público tan conocido y de gozar de tanto prestigio y autoridad en la nación, comenzaron las murmuraciones del pueblo. Para callarlas, el monarca ordenó que durante varios domingos todos los predicadores de Inglaterra hablaran en las iglesias en contra de Tomás y del cardenal Fisher, que también se había negado a jurar. Hasta ese momento, Tomás Moro se había abstenido de manifestarse en contra del matrimonio del rey. Su actitud había sido la de guardar silencio y negarse a firmar el acta. Sin embargo, para condenarlo a la pena de muerte,
por delito de alta traición, no bastaba su silencio. Era necesario que constara que se había manifestado expresamente en contra del matrimonio o de la autoridad del monarca. Por ello, se organizó contra él un juicio público cuyo objetivo era obtener pruebas para poder justificar su muerte. El 22 de junio de ese mismo año ya había sido decapitado el cardenal Fischer. Una semana antes habían sido ejecutados 3 cartujos. Se confiaba en que estas pruebas de la inflexibilidad real llegaran a acobardar a Tomás. El juicio contra Tomás Moro comenzó el 1 de julio de 1535. La vista se llevó a cabo en la gran sala, la misma en la que su padre y él mismo habían administrado justicia. Como excelente abogado que era, Moro fue contestando a cada una de las acusaciones que se hacían contra él, demostrando que en ninguna de ellas podía apoyarse el delito de alta traición. Asimismo, insistió una vez más en la necesidad de respetar su propia conciencia. Pero a pesar de la ausencia de pruebas, el jurado lo declaró culpable. Hasta ese momento, Moro había permanecido en un prudente silencio. Pero ahora que la muerte era irrevocable y que en la sala estaban presentes los próceres del reino, los personajes más importantes de la sociedad inglesa, consideró que no debía desperdiciar la oportunidad. Por ello, con una valentía heroica, se levantó y expuso las razones profundas que inspiraban su fe y su vida. Entre otras cosas, dijo: considerando que os veo decididos a condenarme, y Dios sabe cómo, en descargo de mi conciencia, manifestaré llana y libremente mi parecer sobre la acusación y el estatuto en cuestión. Visto está que la acusación se basa en un acta del Parlamento que repugna directamente la ley de Dios y de su Santa Iglesia, cuyo gobierno supremo ningún príncipe temporal puede asumir por ley, puesto que pertenece legítimamente a la sede de Roma, por especial prerrogativa concedida tan solo a San Pedro y a sus sucesores, por boca de nuestro mismo Salvador, cuando estaba presente en la tierra. De ello resulta que el acta del rey no tiene poder para acusar a ningún cristiano. Y añadió que Inglaterra no es más que un miembro y una pequeña parte de la Iglesia, de tal modo que no puede dictar leyes contra la universalidad de la Iglesia Católica. La sentencia de muerte se ejecutó 4 días después. Ya en el cadalso, Moro recitó el Salmo 50 y rogó insistentemente a los presentes que oraran por el rey y por él. Fue decapitado el 6 de julio de 1535. Su cabeza fue posteriormente colocada en una pica en la Torre de Londres. Su muerte fue lamentada en toda Europa y pronto se hizo justicia a su persona, incluso en Inglaterra. La Iglesia Católica reconoció su heroica vida de cristiano. Fue beatificado por León XIII en 1886 y canonizado por Pío XI el 9 de mayo de 1935. Y como ha dicho su decano, y bueno, nuestro decano, porque yo también me considero profesora de esta facultad, en el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II le nombró patrono de todos los políticos y gobernantes. Paso ahora brevemente a la segunda parte de la exposición, en la que les invito
a reflexionar conmigo sobre la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros, juristas del siglo XXI, la vida de un abogado, profesor de universidad y político inglés del siglo XVI? Aquí, entre otros muchos rasgos de su personalidad, voy a destacar dos caracteres que en él aparecen especialmente marcados: su integridad y su amor por la justicia y el derecho. Sabemos que la palabra integridad significa unidad. Por ello, referirnos a algo como íntegro implica que no está roto ni dividido, que está entero. La integridad aplicada a una persona remite, por lo tanto, a la idea de unidad, coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y cómo se actúa. Con independencia de todos los avatares por los que pasó, creo que uno de los rasgos que más destaca en la vida de Tomás Moro fue su gran integridad. En concreto, podemos decir que fue una persona que en primer lugar supo escuchar su conciencia. Fue capaz de dejar en su vida el espacio necesario para adentrarse en su interior, para reflexionar sobre el sentido de su vida, sobre los bienes que realmente valen la pena. Considero que esta actitud es también muy importante para nosotros, aunque vivamos muchos siglos después que él, y especialmente en este momento histórico en el que estamos. Pero Tomás Moro no solo escuchó su conciencia, sino que además actuó siempre en conciencia. Cada una de las decisiones que fue tomando en su vida iba antecedida de una reflexión serena y prudente, lo cual creo que es aún más difícil. Y a ello incluso se puede añadir que además supo hacer de esa escucha y de ese modo de actuar su propio estilo y actitud ante la vida, y esto es lo realmente excepcional. Esta integridad y esta unidad aparece también reflejada en lo que se refiere a la coherencia entre su vida personal y profesional. No hay en Tomás Moro, como no debe haber en ningún abogado, una doble personalidad. Por un lado, la persona en su vida privada, con sus valores, su ética, su familia, etc. Y por otro lado, su dimensión profesional, con sus estrategias, con su celo quizá malentendido, etc. Como bien ha señalado la decana de la School of Law de la Catholic University of America Columbus, Beryl Victoria Mills, Tomás Moro no compartimentalizó su vida en orden a justificar o calificar algún decaimiento en sus convicciones de fe o moral, ya sea como abogado, como servidor de la corona, como marido o como padre. Por el contrario, su vida entera es un ejemplo de personal y profesional conciencia, integridad y excelencia. En definitiva, podemos decir que Moro era una persona de una pieza. Por otro lado, fue un hombre profundamente creyente y por ello muy consciente de que en realidad solo debía responder de su vida ante Dios. Sabía que a la tumba no nos llevamos nada, ni el prestigio, ni el dinero, ni el poder. Por ello, tomaba sus decisiones mirando el horizonte de la eternidad, y eso añadió a su personalidad una mayor dosis aún de libertad. En definitiva, la integridad de la persona no permite admitir una separación entre ética privada y ética pública, entre la vida personal y familiar
y la profesional, porque en realidad la persona aspira a la unidad, es una unidad. O dicho de otro modo, o se actúa como se piensa o se acabará siendo como se actúa. En definitiva, la unidad entre lo que dicta la propia conciencia y el actuar constante de la persona constituye el verdadero fundamento de lo que denominamos integridad personal. Y en esto Tomás Moro fue un ejemplo para todos nosotros, especialmente como juristas. Y ya pasamos al último punto, segundo rasgo de la personalidad de Tomás Moro, que he señalado: amor por la justicia y por el derecho. A veces la genialidad de Tomás Moro como literato, a la que ya se ha hecho referencia, en concreto a su obra Utopía, como estadista, como gobernante, su trágica lucha contra el poder, ha relegado a un segundo plano la profesión a la cual dedicó su vida y la profesión a la que amaba, la abogacía. El derecho, la abogacía, marcó profesionalmente este hombre. ¿Qué nos dice a los juristas de hoy el testimonio de una persona que vivió en Inglaterra hace más de 500 años? Para Tomás Moro, el derecho, entendido como el estudio o el ejercicio del arte, de lo bueno y de lo justo, de acuerdo con la conocida definición de los juristas romanos, era un ideal y un horizonte que daba sentido pleno a su vida. La abogacía estaba profundamente enraizada en él. Además, poseía las virtudes y cualidades más adecuadas para el ejercicio de su profesión. Tenía una gran capacidad de negociación, de argumentación, exquisito sentido práctico y, como digo, un profundo amor a la justicia. En lo que se refiere a su capacidad de argumentación, afirma Ackroyd que sus textos revelan tenacidad, sutileza e ingenio en las respuestas a sus contrincantes. Continuamente redirige su línea de ataque, buscando y encontrando las más pequeñas inconsistencias, encontrando puntos débiles o derechamente burlándose de errores terminológicos de sus oponentes. Y concluye: Moro, como abogado, era el sumum del hombre inteligente y práctico. Tenía gran habilidad para contraponer argumentos que se orientaban hacia soluciones opuestas, sin que necesariamente él adelantara cuál era su postura definitiva. Las crónicas cuentan que cuando le llegaba un cliente, se tomaba un buen tiempo para estudiar pormenorizadamente el problema y exigía que se le dijera toda la verdad. Y luego decía: si el caso es como me habéis declarado, me parece que ganaremos el asunto. La expresión "me parece" revela que Moro no aseguraba nunca completamente la victoria, sabiendo que el éxito en un juicio no depende, como todos sabemos, exclusivamente del abogado. Además, si pensaba que la ley no favorecía las pretensiones de su cliente, se lo decía francamente y le alentaba a desistir, mostrándole la injusticia en que incurriría si prosiguiera el asunto ante los tribunales. Y si no le convencía, no convencía al cliente, lo remitía a otros abogados y él se abstenía de intervenir. Como he dicho, en lo que se refiere a la misma noción de derecho, lo consideraba no como un fin en sí mismo, como lo entiende el positivismo jurídico, sino como un medio al servicio de las personas, de su dignidad y de la justicia. Por ello, su visión del derecho respondía a la concepción del justnaturalismo realista clásico. Esto tuvo muchas consecuencias en su modo de ejercer la profesión y también de vivir el derecho.
entendía su trabajo no tanto como un discernimiento entre lo legal y lo ilegal, sino como una valoración prudente de lo justo y de lo injusto. Sobre ello voy a poner un ejemplo. Como todos sabemos, el principio de equidad remite a la exigencia de flexibilizar el tenor de la ley en pos de una mayor justicia del caso concreto y de una mayor adecuación a la realidad de los hechos y las circunstancias que se juzgan. Tomás Moro era muy consciente de la importancia de la equidad. Siendo Lord Canciller de Inglaterra, consiguió flexibilizar la interpretación estricta y literal de las leyes. Él mismo estaba facultado para introducir elementos de equidad en el fallo de los casos, teniendo en cuenta principios de justicia no de una manera arbitraria, sino de acuerdo con las reglas y los mismos fundamentos del derecho. Pero esta forma de entender la función judicial por parte de Moro generó bastantes críticas en los jueces del derecho común, que solían pues, directamente aplicar el precedente y no profundizar más en otras cuestiones. Moro se enfrentó a este conflicto y lo que hizo fue invitar a cenar a los jueces descontentos en la Cámara del Consejo de Westminster. Con ellos, después de cenar, examinó al detalle las causas que habían generado esta polémica y este conflicto, ¿no?, entre los jueces y él. Estuvieron estudiando al fondo los casos, ponderando la justicia y al final los jueces vieron que efectivamente las decisiones de Moro habían sido realmente justas. Como Lord Canciller, propuso a los jueces que en sus sentencias siguieran esta misma línea, es decir, que moderaran el rigor de la ley mediante una más atenta consideración y estudio de la realidad, de la justicia y la equidad del caso. Los jueces, sin embargo, no aceptaron la propuesta. Y Moro, según se cuenta, llegó a afirmar que estos jueces preferían atenerse al veredicto del jurado y al precedente estricto para evitar así que las críticas de los justiciables se desviaran del jurado o del precedente hacia ellos, ¿no? Lo cual demuestra, como decía, ese compromiso sincero de la justicia con la justicia de Moro. Otra innovación que se debe a Moro y que revela el aprecio por su oficio es que permitió que las partes pudieran comparecer por medio de abogado y no estar obligadas a acudir en persona al tribunal cuando las circunstancias fueran realmente pues, terribles o dolorosas. Bueno, también tenía claro que una justicia lenta no es justicia y cuando él ejerció como juez se empeñó absolutamente en poner al día y eliminar todos los atrasos que habían en los tribunales, lo cual consiguió. También voy a ir acortando para no cansarles, porque realmente ejemplos tenemos muchísimos, pero ya el último ejemplo es decirles que él estaba tan comprometido con el bien común que incluso aceptó o se encargó de trabajos que no eran tan agradables. Por ejemplo, se encargó de dirigir la comisión de cloacas que existían a lo largo del río Támesis, desde East Greenwich hasta Lambeth. Y este cargo lo asumió debido a su preocupación por la salud pública, ¿no?, la salubridad de la población. Y ya lo último que voy a decir o destacar de Tomás Moro fue que realmente él se convirtió con toda su vida, con sus escritos, en un precursor de un derecho humano fundamental, el derecho a la objeción de conciencia, ¿no?
Sabía que el derecho nunca puede obligar a llevar a cabo acciones injustas o contrarias a la dignidad de la persona, lo cual, como he dicho, lo confirmó con su propia sangre. Y concluyo leyendo las palabras que en 1522 escribió Robert Whittington sobre Tomás Moro, estando Tomás aún vivo, lo cual tiene más valor. Dijo: Moro es un hombre con la inteligencia de un ángel y de un conocimiento singular. No conozco a nadie como él. ¿Dónde hay un hombre de esa dulzura, humildad y afabilidad? Y además, como lo requieren los tiempos, hombre de maravillosa alegría y aficiones, y a veces de una seria gravedad. Un hombre que es modelo para todas las épocas. Y aquí hago un inciso para, recordarles, o igual no lo saben, que precisamente estas palabras inspiraron el título de la película más famosa sobre Tomás Moro, Un hombre para la eternidad, un hombre para todas las épocas, que les invito a ver. Y concluyo diciendo que todo lo que he mencionado creo que justifica el hecho de que Tomás Moro haya dejado una huella imborrable en la historia. En lo que se refiere a los juristas, considero que el ejemplo que nos dio continúa estando aún vivo entre nosotros. Nada más. Muchas gracias por su atención.